Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Presentamos el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría y otros temas de opinión pública de importancia nacional. Es dirigido por la licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada por Eterly Núñez, administrador. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, además de empresarios que buscan compartir sus conocimientos y experiencias. Le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes por medio de nuestro Facebook o suscríbase a nuestro canal de YouTube y vea todos nuestros programas. Experiencia Contable con Ivette Barbosa. Le damos la bienvenida a todos ustedes, nuestros amigos y colaboradores, a este su programa Experiencia Contable. Como siempre, compartiendo conocimiento, experiencia y amistad. Agradecemos que estén conectados y les invitamos a compartir nuestra señal en los 930 AM de Radio Costa Rica o en www.radiocr.net, en el Facebook Live de Radio Costa Rica, y puede compartir nuestro programa con sus otros amigos profesionales contables o incluso hasta con sus amigos y clientes, ya que Experiencia Contable lo que se dedica es a apoyar al profesional contable, además de ayudar a formar al contribuyente en general, sea este pequeño, mediana o grande empresa o simplemente un emprendedor de esos que tenemos por todo Costa Rica, para ayudarles en sus deberes tributarios. Experiencia Contable, recuerde que también puede conectarse a través del canal de YouTube. Ahí usted suscríbase y vea todos nuestros programas que seguramente le van a ser de gran ayuda. Bienvenidos todos, amigos, amigas, colaboradores de Experiencia Contable. Vamos a continuar con la licenciada Ivette Barbosa. Bienvenidos a todos a su programa Experiencia Contable, tocando temas siempre relacionados con la contaduría pública como con la contaduría privada. El día de hoy vamos a seguir tocando el tema del IVA, ya después de haber presentado nuestras declaraciones y haber pasado esa experiencia de llenado de este nuevo formulario, que fue realmente todo un reto para todos los contadores, y el conocer algo nuevo, algo histórico, del antes y después, de dejar atrás el impuesto de venta y empezar con lo que es el IVA. Pero en el momento que estamos desarrollando esas declaraciones del IVA, bueno, a mí en lo personal, yo empezaba a decir, esto me va a afectar en la declaración del impuesto sobre la renta. ¿Cómo van a cruzar la administración tributaria esas declaraciones del IVA en su momento, a pesar de que ese no es un año completo de IVA con renta, pero sí va a tener una cierta relación con la declaración del impuesto sobre la renta, con las conciliaciones fiscales que salen de la NIC 12? Hay muchos temas relacionados que conforme uno iba llenando esa declaración, nos hacíamos muchas preguntas, realmente en mi caso, de cómo me afectaría en mis registros contables. Para el día de hoy tenemos una amiga colaboradora del programa Experiencia Contable que ya ha estado con nosotros muchas veces y que aprovechamos las vacaciones de universidad para que pueda venir al programa Experiencia Contable. Hoy tenemos a la licenciada Dunia Zamora Solano, que es contadora privada, contadora pública, que tiene su propia empresa de asesoría contable y pública como privada, igual fiscal, y en este momento fiscal del Colegio de Contadores Públicos. Hoy la traemos para que nos colabore con esta relación realmente, el IVA
con la próxima D101, el impuesto sobre la renta, y todo lo que hemos pasado realmente el 15 y 16, que fueron los 2 últimos días de la presentación del IVA, y que conversemos un poco del impacto que va a tener estas nuevas declaraciones del IVA con el impuesto sobre la renta. Bienvenida. Muchas gracias a vos y a Terly. Espero que podamos compartir este rato un tema tan importante y, como lo señalas, tan relevante para la próxima declaración de renta. Muchas gracias, doña Dunia, por aceptar la invitación. Realmente es un honor tenerla en el programa y que podamos compartir este tema tan innovador, tan nuevo, que nos lo impusieron, diría yo, ¿verdad? Ni siquiera nos preguntaron. Es una declaración realmente que es otra historia. Realmente es un antes y después de la declaración de venta, que era solo una hojita, a convertirse casi en un libro del IVA, ¿verdad?, de llenarlo, y que realmente hemos pensado que sí nos va a afectar en la D101. Decisiones que tomamos tal vez ahora en el llenado de esta declaración, y que uno se pregunta, mira, yo metí tal gasto como no relacionado con la actividad, pero realmente sí es relacionado porque yo lo meto como un gasto en el momento de la declaración de renta. Entonces, ¿habrá alguna relación ahora este llenado del IVA con la próxima D101 que nos toca presentar? Y si vemos hacia atrás, cuando existía el impuesto de ventas, veamos que ya habían fiscalizaciones en las que te conciliaban la declaración de ventas con la declaración del impuesto sobre la renta. Que si no lo podemos saber era algo como Paco y Lola, diría uno, ¿verdad? Era una sumita de las dos ingresos. Y que era más sencillita el asunto. Sí. Entonces, yo he sido insistente en el tema de que usted debe conciliar sus estados financieros con su declaración del impuesto de valor agregado cada mes y llevar el acumulado cada mes, porque al final esas declaraciones mensuales deberían de tener una analogía o un reflejo en la declaración de renta, y usted tener identificadas las diferencias y las semejanzas. Por eso es que el proceso contable es un proceso que como tal requiere conciliaciones y que usted conozca ambas normativas para identificar en qué se parecen y en qué no se van a parecer. Desde ese punto de vista, vos mencionabas ahora el tema de los gastos, y es que todo el tema de la declaración usted la hace todos los días. Cada vez que usted factura, está haciendo su declaración de IVA y su declaración de renta. Cada vez que usted confirma una factura y les señala incluso el uso del crédito, del monto del impuesto, si va a ser crédito o va a ser gasto, está haciendo su declaración de IVA y está haciendo su declaración de renta. Entonces, ¿dónde empieza el control? El control empieza en el proceso de facturación, incluso tanto desde el punto de vista de la parte de los ingresos como de los egresos que se van realizando durante el mes. Entonces, ¿será un error para los contadores privados cuando cotizamos contabilidades realmente el hacerlo por separado? Porque ahorita se hace, bueno, le llevo solo el IVA, pero la contabilidad igual se la dejo al final del año. En realidad más bien debería verse como un acierto, porque son procesos diferentes, pero usted tiene que estar claro que si usted está haciendo la declaración del impuesto de valor agregado, debería estarlo conciliando con los estados financieros, y que debe ir llevando la relación de cada una de esas declaraciones con miras a la declaración de renta si usted también la va a preparar, porque usted va a tener que identificar esas diferencias o semejanzas. Más bien a veces es un problema cuando usted asume un cliente a medio periodo. O sea, yo tengo colegas que ellos no asumen contabilidades a medio periodo, porque el tema es que usted no ha conocido los movimientos durante esos 12 meses y puede que usted no tenga identificadas todas las diferencias y semejanzas. El error consiste más bien, Ivette, en que usualmente los contadores no cotizamos el servicio de la conciliación. Y hay conciliaciones que usted tiene que empezar a hacer con mayor rigurosidad. La conciliación de sus estados financieros versus la declaración del impuesto de valor agregado. Dejar documentada la conciliación para efectos del impuesto sobre la renta bajo la NIC 12. El tema de la misma conciliación con la cuenta tributaria, porque tenemos aquí un detalle, es que usted no puede aplicarse exenciones o exoneraciones si está atrasado con los impuestos. Desde la ley de lucha de aprobación del fraude fiscal, por ejemplo, usted no puede contratar con el Estado si está atrasado en sus tributos. Y si usted empieza a compensar créditos que le van quedando a favor creyendo que tiene saldo en la cuenta tributaria y no tiene, y recordemos aquí que tributación no necesariamente va a la misma velocidad que usted, que generalmente tenemos 1, 2, 3 meses de diferencia con la cuenta tributaria, tenés diferencias. Y además tenés que conciliar entre tus declaraciones de impuesto de valor agregado y tu declaración de renta. Entonces el error radica en que cuando usted cotiza el servicio, no lo visualiza como un círculo virtuoso que tiene que hacer esos 4 esferas si quieres llevar el control realmente bien. Y un punto adicional,
el uso de medios electrónicos de pago pasa a ser obligatorio. Entonces deberías de estar conciliando y llevando el auxiliar de esos créditos fiscales que están en las tarjetas, porque vos tenés la carga de la prueba de demostrar que ese crédito está vigente. Y si no existe el auxiliar, ¿cómo lo vas a demostrar? Y si ese auxiliar no fue, esos datos que te dio la entidad retenedora no coinciden con lo que reportaron a Hacienda y usted empieza a aplicar créditos sin que exista sustento, usted va a tener inconvenientes fiscales. Sí, y adicionale también la aceptación de documentos electrónicos, todo lo que es la aceptación, porque pueden estar todos los auxiliares en los benditos programas de factura electrónica, pero no necesariamente todos esos gastos se aceptaron. No, y es que el tema de la aceptación es una responsabilidad. ¿Y dónde parte la responsabilidad de aceptación del gasto? Del contribuyente, de tu cliente. Pero vos tienes que haberte puesto de acuerdo con tu cliente quién confirma, usted o yo. Y si va a confirmar el cliente, usted debe haberle enseñado cómo confirmar. Porque el cliente que tiene una única actividad no tiene inconveniente, pero el cliente que tiene 2 actividades o más, recordemos que él tiene que escoger. Y él tiene que decir para qué va a usar el crédito, el monto del impuesto. Crédito pleno, crédito reducido, crédito pro rata, si no sabe para qué lo va a usar o cómo lo va a usar. Bien de capital o gasto. Le enseñaste. Es más, no pensemos en una relación de una contabilidad outsourcing. Pensar en un contador de planta. Coordinaste con el resto del equipo, con compras, con el que recibe la factura. ¿Quién, cómo? Confirma. Y esa persona está clara en cuál es el tratamiento que tiene que darle a ese monto del impuesto. Porque si no, usted va a estar, recordemos que usted está declarando todos los días. Usted va a tener una información enviada a Hacienda y otra en sus registros. Hacienda no se molesta en que usted se aplique menos crédito, pero si usted se aplica más crédito, entonces vas a estar generando, digamos, irregularidades o factores de atención para la Hacienda, porque aquí vamos al uso de la información en grandes bases de datos para hacer las fiscalizaciones. Y si uno no tiene la mirada puesta en eso, perder la perspectiva de cuál es el control que tienes que mantener. Yo siento que vamos a entrar en un proceso de todos acomodarnos al cambio. Digamos, ahora todos estamos conscientes que estamos en un cambio, de un impuesto de venta a un IVA, de una declaración de una hojita a una declaración donde tengo que meter toda la información, peor que una de 151. Ah, sí. ¿Qué va a pasar dentro de 4 años? Cuando me hagan una fiscalización, ¿realmente Hacienda se acordará que estábamos en un proceso de cambio? Eso, casualmente, Ivette, es que eso es lo que a veces perdemos de vista. Hacienda lleva el tiempo a su favor, usted y yo no. El cliente te contrata para que vos le resuelvas la vida. Eso es lo que quiere el cliente. Ojalá pienses anticipadamente en lo que pueda suceder. Entonces, si vos no estableces una relación contractual de claras responsabilidades de cada una de las partes con tu cliente y no tienes claro que tienes que dejarle la documentación a tu cliente, que tienes que explicarle cómo lo presentas, que él tiene que saber que tienes que dar los auxiliares, que tienes que enseñarle a confirmar en el caso de que él haga la confirmación, ese cliente no va a poderse defender después. Pero además, cuando llegue tributación en 3, no en 4, en 3 años van a empezar a hacer las revisiones. Tu cliente va a ser revisado y si vos ya no sos la contadora, y tributación va a aplicar la ley en neutro. Ese fiscalizador va a venir creyendo que ya todos supimos y que además usted tuvo esos 36 meses para rectificar. Pero el tema de rectificar es que usted se equivocó en la declaración número 5. Se dio cuenta en la declaración número 16. ¿Cuántas tiene que rectificar? 11 declaraciones. Estamos claros en que es una declaración mensual, pero que los saldos de un periodo me sirven para el otro. Exacto. Entonces, yo no vengo a corregir una, yo tengo que venir a corregir 11 y declaraciones. Si ya hacemos el cierre fiscal y ya pasó el cierre, puede que te afecte, puede que no te afecte, no necesariamente. Y ahí hay un tema importante, y siempre recordar que te interrumpe la prescripción y que no te interrumpe la prescripción. Porque si tu ajuste es en saldos de balance que no tienen un efecto en la base imponible, no te interrumpe la prescripción. Pero sí te la mueve, sí. Y tenés que hacer que todos los documentos coincidan. Sí, a mí sinceramente yo hablaba con un abogado que los contadores tenemos realmente que hacer como tipo los abogados, que los abogados a veces quieren ser contadores
y se ponen hasta hacer declaraciones a clientes y todo. Yo creo que llegó el momento en que los contadores tenemos que aprender a leer normativa, a interpretarlas, porque tenemos que estar preparados en esos 3 años, si llega la administración tributaria a hacer una revisión de las primeras declaraciones del IVA, ¿cuál fue mi criterio para poder llenar en ese momento de la declaración? ¿Qué sustento legal me dejé en mis archivos de respaldo para mostrarle al de la fiscalización y decirle, en ese momento estaba tal resolución y yo llené esa declaración con esa resolución que había en ese momento? Si ustedes me la cambiaron 2 meses después, yo no voy a volverme a rectificar, ya estaba hecha. Y ahí es donde esa parte que estás diciendo es tan importante, que tenemos conciencia de lo que conversamos hace unos minutos. Cada vez que yo facturo, cada vez que yo confirmo, estoy declarando. Ojo la palabra, declaración, es una responsabilidad legal. Y yo como contador, como cualquier otro ciudadano y como cualquier profesional, no puedo aplicar la técnica contable sin considerar el marco legal. ¿Cuál es una de las características de la aseveración de la información financiera? El derecho y las obligaciones. ¿En qué se basan los derechos y obligaciones? En el marco legal. Entonces, aunque yo sé que muchas veces los colegas dicen, yo estoy de cuenta porque no me gusta leer, sí, o sea, me gusta hacer más yo práctico. Creo que ahora como que la carrera se nos cambió mucho. Sí. A mis alumnos yo suelo decirles, miren, si a usted no le gusta leer y está en contaduría, yo le tengo noticias. Tiene que tomarle el gusto, porque es parte de su trajín, sí, es parte de su operación. Es que usted, primero, vamos a tomar un ejemplo muy sencillo. Usted coge un contrato de arrendamiento, lo hizo un abogado. El abogado le pone el título de arrendamiento. Es más, puede haberle puesto operativo, no necesariamente para tu cliente es operativo. Entonces, aquel contrato usted tiene que leérselo, porque usted no puede partir de que el abogado sabe ponerle el nombre correcto al contrato desde el punto de vista de técnica contable y tributaria. Entonces, ese tema de no querer ver a veces los marcos legales es un error y nos lleva a mayores errores. Y volvemos al punto de la documentación. Normalmente lo que hacíamos era agarrar el contrato, buscar los montos, claro, a ver cuál era el monto principal, la tasa de interés y nada más, y se fue. Por eso es tan importante que entendamos que la declaración casi tiene que tener un expediente, como lo estás diciendo. O sea, yo cuando declaro, yo voy a haber conciliado lo que está en mi sistema de facturación, tanto de ingresos como de gastos, con mis estados financieros, con lo que estoy declarando. Te pongo un ejemplo básico, que lo decíamos cuando veíamos el tema de factura electrónica. Usted el 31 de agosto a las 5 de la tarde perdió conexión con Hacienda, pero usted continúa atendiendo clientes, pero usted no puede cerrar el negocio. Y usó comprobantes provisionales. Usted tiene 2 días después de que se conecta, vamos a decir que lo hizo el 1 y el 2 de agosto, para ingresar esas facturas de ayer, que no pudo hacer, que hizo comprobantes provisionales para evitarse una sanción. Usted hoy tiene que ingresarlas en modalidad factura de contingencia, ingresarlo con el número de comprobante y la fecha del día de ayer. ¿En cuál declaración lo va a reportar? ¿En la del agosto o en la de septiembre? Tiene que reportarlo en la de agosto, porque ese es el momento del hecho generador. Pero entonces se tiene que tener conciliado lo que usted reportó en su sistema lo que está en su sistema de facturación versus lo que está en la declaración. Y si usted no facturó correctamente y no le marcó factura por contingencia, ¿cómo documenta adecuadamente usted para Hacienda? Tienes que conocer las reglas y tienes que documentar en los sistemas electrónicos lo que estás haciendo para llegar a completar la declaración. Y esas conciliaciones tienen que quedar. Y ve los cierres de caja. A mí me inquieta cómo están haciendo los cierres de caja. Yo veo muchos lugares, especialmente donde usan convertidores, que es cuando mi sistema, mi ERP, se conecta a un sistema de facturación a través de una aplicación. Y resulta que entonces en tu ERP dice facturado. Pero cuando pasó por el convertidor y salió por el sistema de facturación de la empresa tal, no quedó validado en Hacienda, porque en Hacienda hubo un problema. Pero el cajero te hizo el cierre con el sistema del ERP. Y es 31 de mes. Y vos lo aplicaste. Y vos tenés como vendidos 100,000, pero Hacienda no tiene 100,000. Hacienda tiene 90,000. Y el otro mes va a tener 10, no van a estar esos 10,000, porque según vos quedó ayer. Y si el contador no es riguroso, no tienen claro dentro de la empresa, dentro de la tesorería, eso porque no necesariamente es una función del contador, en lugares más grandes o más maduros, ¿quién está validando los cierres de caja? Que la información que en esos sistemas que se transmiten a través de
un convertidor, están conciliando la facturación que se genera a lo interno, que se transmite vía facturación electrónica, esos documentos internos, llamémoslos así, porque no son facturas, las facturas son el del sistema. ¿Quién está conciliando la documentación interna que se genera en tu ERP con el sistema de factura electrónica? ¿Y cómo estás viendo que ese cajero que debes de controlar reporte con base al real, no con lo que quedó en el ERP? ¿Quién está validando eso? Este tema, doña Dunia, viene a tocar las auditorías. Cuando hay empresas que nos hacen auditoría de manera anual, ¿estará preparados ya los auditores para hacer una auditoría fiscal ahora para este cierre de septiembre? Porque realmente uno espera que en el momento de la auditoría le digan, estás fallando, no sé, en revisar eso, la conciliación de la factura electrónica versus la declaración del IVA y reportado ahora con la D101, o simplemente nos vamos a basar siempre en la parte financiera. Yo siento como que el auditor tiene que estar más empapado ahora para poder prever esas contingencias que vienen de camino. Ahí hay un tema importante. Uno, es una auditoría financiera para opinar sobre los estados financieros, es una auditoría de cumplimiento tributario. Porque puede que efectivamente, haciendo la revisión de los cierres de caja, el auditor externo encuentre esas diferencias y lo reporte. Exacto. Porque siempre normalmente hacen una revisión fiscal como para algunos puntos velar de el control. Impuesto sobre la renta, si es el que o el diferido, si es el que responde. Porque tenés el tema de validar o disminuir el riesgo, ¿verdad? Y tenés que prever ese riesgo operativo al momento en que estás haciendo y la posibilidad de fraude, el riesgo de cumplimiento y demás que tenemos que administrar en el proceso de auditoría. Yo sí te puedo decir que vemos a los auditores precisamente preparándose en esa línea. El colegio está preparando una actualización en esa línea, y si hay ya despachos y profesionales independientes incorporando esos elementos de revisión, porque hoy se vuelve un tema, como conversábamos ahora, de riesgo tributario, que tenemos que valorar todos, el gerente, el auditor, el contador, porque esto, el IVA, no es un tema del contador, y eso me gustaría que lo podamos sacar de las cabecitas. Cometemos el error de asumir en la contabilidad la responsabilidad empresarial. ¿Quién empezó a determinar con qué IVA compro? El de compras, el que importa, el que decidió qué es lo que se compra y a quién se compra. ¿Quién empezó a determinar con qué IVA facturamos? El que diseñó lo que se va a vender, ese bien o ese servicio. Si es un servicio médico, si es de la canasta básica, si va al 13. ¿A dónde llega el contador? Muchas veces ni siquiera es involucrado totalmente en el proceso de la planificación financiera y estratégica de la compañía. Eso es un error de las empresas inmaduras. El contador es la parte nerviosa que te ayuda a conectar todos los puntos. Por eso en contabilidad sabemos lo que está pasando en la empresa, aún antes de que lo sepan otros. Porque si el contador, el proceso contable está haciendo lo que tiene que hacer, nosotros nos damos cuenta de una serie de indicadores de gestión, de costos, de comportamiento, de variables legales, tributarias, financieras. Sí, ¿en qué áreas va a afectar toda el IVA realmente? Porque si el IVA viene, uno dice, bueno, va a afectar en el área de compras en el momento que se va a adquirir el bien. O sea, ¿cómo lo voy a alinear con la contabilidad para que realmente se me separe? Qué lástima que esas benditas declaraciones no salieron antes de julio para nosotros podernos guiar a nivel de catálogos de cuentas. Pero es que ese es el tema donde el contador que se preparó estaba más apercibido que el que no. Por ejemplo, los que se empezaron a preparar antes tenían ya estudiadas las cuentas contables que se tenían que crear y hoy tienen menos problema, porque identificaron y leyeron los artículos y dijeron, mira, yo tengo que separar las ventas de la caja, las ventas de la municipalidad, tengo que identificar las exportaciones, las canastas básicas y las demás las llevo por tarifa. Tengo que llevar las compras por tarifas. Yo conozco gente que se preparó para eso y lo vemos en otros, en la vida diaria, ¿no? Hay gente que se preparó más, pero habían personas, empresarios, gerentes financieros, contadores, todavía mayos en leerse la ley. Eso es exponerse. Claro. Vamos a decir que son los menos, pero eso es exponerse. Si yo me pregunto, a varios nos costó sacar ciertas declaraciones porque hasta que empezamos a llenarlas vimos que teníamos que separar ciertos gastos, que había que reportarlos de manera diferente
Y ahora los que ni siquiera leyeron la ley o escucharon charlas por lo menos, ¿verdad? Que ahora hay por todo lado, o sea, no se prepararon cómo llenaron esa declaración. Mira, las políticas de compras. En febrero yo empecé a trabajar con los colegas, yo trabajo mucho con los colegas y empezamos a ver el tema, por ejemplo, y los gerentes, las políticas de compras y de ventas. ¿Cómo hay que administrar el tema de la consignación? Se abre y se cierra en el mes. Si usted no liquida sus consignaciones mensualmente, le genera un IVA a pagar mayor de lo que usted realmente ha vendido. Exacto. ¿Cómo usted tiene que administrar sus políticas de apartado? Usted no puede permitir un apartado en su empresa por un monto menor al IVA que usted va a ir a pagar. Si usted le vende al Estado, ¿qué tiene que hacer? Llevarlas por separado, porque en las ventas del IVA el Estado se devenga en el momento del pago, no antes. Entonces, si usted no leyó la ley, usted no tomó previsiones para eso, desde que se publicó la ley, y ahora en junio se estaba corriendo, usted tenía más presión emocional. Claro. Y todavía yo me di cuenta de un contador de una empresa turística que tenía varias líneas de actividad que colapsó. O sea, casi que se incapacitó en pleno mes de julio, porque no estaba preparado para el cambio que venía. Y empezó la gerente financiera con él a sacar todas las líneas que les iba a afectar, y al final les iba a afectar también la declaración de renta, que el señor colapsó. Mira, y esa es la parte, digamos, que uno no desearía. Yo conozco colegas muy responsables. Me acuerdo de una donde ya tenía su flujo desde febrero proyectado de cómo le iba a impactar el IVA. Y donde ella estaba previendo cuál era su descalce del flujo de efectivo, porque ellos se dedicaban a servicios. Entonces tenemos colegas que sí, y empresarios, porque esto del tema del IVA, quiero que tal vez logremos que se socialice, es un asunto de empresa. O sea, yo conozco empresas donde entendieron eso y llamaron a capacitación a todos sus vendedores y los de compras. Hay empresas que no, y a la fecha no han entendido. Y gerentes y dueños de negocio. Y empresas grandes. Por eso yo que tenía este tema para hoy, porque yo digo, estas declaraciones nos van a impactar la estructura del impuesto sobre la renta. Por supuesto que sí. Y los cruces que veníamos acostumbrados a hacer, que hacíamos un auxiliarcillo ahí sumando todas las de 104 de ingresos, de compras, de ahí que nos cerrara, ¿verdad? Uh-huh. Ahora ya no, las líneas nos cambian. ¿Cuántas líneas tienen esas declaraciones? Así, la misma cantidad de información que me pidieron, esa es la misma información que yo tengo que empezar a conciliar en mi declaración de renta. Y si alguien adicional al contador, el gerente financiero, hace la NIC 12, la conciliación, sentémonos a ver si las partidas que usted tiene como gastos no deducibles o generando diferidos son las mismas que yo también metí en el IVA, que no me iba a soportar. O el tema del autoconsumo. Exacto. O sea, si no mapeas el autoconsumo, ¿cómo vas a hacer para tan solo una partida? ¿Cómo vas a hacer las diferencias? Los servicios transfronterizos, las partidas de los servicios de los diferidos, de los depósitos recibidos por adelantado en servicios, las ventas al Estado, todas esas partidas son partidas de conciliación, tanto entre los estados financieros como en la declaración del impuesto de valor agregado, y entre la declaración del impuesto de valor agregado y la declaración de renta. ¿Las tienes identificadas? Es más, estás dejando evidencia al cierre de cada mes del asiento del gasto del IVA que asumes. Porque cuando yo digo, lo asumo como gasto, yo tengo que dejar evidencia de cuánto asumí como gasto. Y dejar evidencia es un detalle. Dejar evidencia no es un asiento de debe y haber. Es que usted puede decir de cuáles transacciones asumió el IVA como gasto. Y de cuáles transacciones asumió usted el IVA como crédito. Y de cuáles transacciones considera usted como no vinculantes. Ojo con esa palabra, porque es una palabra, un atributo nuevo que viene a las transacciones. No lo tenemos en la ley de renta, lo tenemos en la ley del impuesto de valor agregado, donde pide que aquella transacción que me da derecho al crédito esté vinculada, ojo la palabra, exclusivamente con las actividades con las que estoy haciendo la declaración del impuesto de valor agregado. Por eso es que tiene una casilla separada. Uh-huh. Pero eso no significa, cuando yo digo que no las puedo vincular exclusivamente, eso no significa que no la puedo deducir. Esos son otras, aquellas que no son deducibles. Entonces, esas partidas yo tengo que tenerlas identificadas, y hay un artículo que es un artículo de crisis, generalmente es un artículo de conflicto, que es el artículo de las limitaciones. Es el artículo 19 de la ley, donde yo tengo la limitación de la aplicación del crédito fiscal. Y te voy a agregar una variable más.
el gasto preoperativo. El gasto preoperativo a mí me genera derecho a crédito, pero yo no necesariamente para tener gasto preoperativo tengo que estar inscrito en tributación, según la normativa. O sea, yo, doña Zamora, estoy organizando mi negocio, a ponerme un spa y empiezo estos meses a generar gasto. La ley me obliga a inscribirme en el momento en que yo genero la actividad. Y duré 2 meses y adquirí equipo y demás, y lo adquirí a nombre de la sociedad que todavía no he inscrito, a nombre de doña Zamora. Yo tengo derecho a ese crédito preoperativo como empresa. Entonces, si la sociedad todavía no tenía la obligación porque no estaba empezando a operar, porque la estaba inscribiendo, estoy haciendo las compras, o es una actividad nueva en tu empresa, eso es gasto preoperativo. Esos gastos preoperativos yo tengo que tratarlos de acuerdo a la normativa fiscal. Y la ley tanto de renta como de IVA me da derecho. Y el mejor consejo que le podemos dar ahora a alguien que está en gasto preoperativo es inscríbase. Hacienda abrió una categoría de actividad económica que se llama gasto preoperativo. Y eso es lo mejor para dejar la evidencia suficiente que ese crédito fiscal existe, porque todavía no tenés ventas contra qué oponerlo, pero tenés que tenerlo registrado en la contabilidad, porque si hay algo que, digamos, unas últimas 4 leyes y 3 leyes y un proyecto de ley está en curso, ha dejado claro es que ahora lo que no existe en la contabilidad no existe. Exacto. Y eso es un tema, en otro gran tema que son rentas de capital, donde a mí me inquietan especialmente nuestras poblaciones que tenían la costumbre de heredar los fondos de patio, las casas, las propiedades, y que muchas veces se usan en actividades productivas, afectos incluso a su habitualidad, y donde no están documentadas adecuadamente, ni en la contabilidad, ni en el registro de la propiedad. Como lo manejan nuestros abuelos, como dice uno. Y eso es un tema porque nuestro país, bueno, que no estamos en clases de historia, pero hace unos años, hace una centena de años vimos algo similar y creó toda una serie de contingencias. Y a mí me inquieta, como persona de pueblo que soy, de Turrialba, que sé que eso es muy normal, ¿cuántos empresarios, microempresarios, cuántos agricultores, cuántas empresas, incluso personas con cierto nivel de educación, están usando activos de propiedad, planta y equipo en sus actividades lucrativas sin que estén reflejados en su contabilidad adecuadamente, sin que estén documentados en el registro de la propiedad? Las contingencias fiscales que se les están abriendo son importantes. Claro. Pero yo siento que esta ley se olvidó de los pequeños, de los pequeños, del agricultor, del que va a pescar, de toda esta línea. Nos decía un día de esto la administración tributaria, ustedes los contadores están cobrando muy caro, y todos esos chiquititos, dice, los que solo facturan una vez al mes, dice, de los que no tienen mucha actividad económica, ustedes les están cobrando como que si fueran una gran empresa y nos están llegando a nosotros como Hacienda, ¿verdad? Entonces le digo yo, y ustedes se olvidaron de ellos. Mira, realmente. ¿Qué cosa que a veces uno no sabe ni cómo tomarlo, más que con sentido del humor, entre comillas? Vamos a ver, ¿sabes cuántos registros se requieren para estar en canasta básica? Si usted produce y vende, cerca de 3, Ivette. ¿Cómo haces para lograr el cumplimiento tributario? Simplificando el cumplimiento tributario. Sí. Entonces vos le decís que tienen que estar en el MAC, que tiene que estar en el registro de proveedores de insumos agropecuarios, que tiene que estar también registrado para efectos en el sistema tributario ordinario, porque probablemente al rato si tiene una casa de alquiler o otra actividad no califica. Exacto. Para el régimen simplificado, o porque el volumen de los activos no califica. Y además tenés que irte a fijar en una lista, no sé si has visto el anexo de insumos agropecuarios, de N productos, sí, para ver cuál es, que no para viene necesariamente acompañada de las definiciones. Entonces, yo que tengo un sobrino biotecnólogo, a veces empiezo con la discusión de si está en la categoría A, o estaba en la B que no está, o estaba en la otra que es, porque es que no me viene a la definición a la par. Sí, y entonces no. Yo no creo que el laboratorio aduanero tenga la facilidad de que yo le envíe una consulta y me responda a un minuto. Y yo tengo que hacer las declaraciones y tengo al cliente al frente, entonces tengo que guiarme con lo que está ahí y con el diccionario técnico de la materia para poderle llegar a una descripción. Toda esta falta de soporte para el pequeño ha generado que muchos se desinscriban y vuelvan a la ilegalidad. Es que ese es el asunto. Ve que el tema del cumplimiento tributario, yo para lograrlo, yo necesito en mi percepción como persona 3 variables importantes.
Una, credibilidad del uso de los recursos públicos que capturan, que se recaudan. Porque si no, ¿para qué pago impuestos? Es la razón del pueblo. ¿Verdad? Entonces, usted tiene que generar credibilidad. 2, tienes que lograr que el proceso sea sencillo, fácil, accesible. Y ellos solo lo accesible porque ponen una computadora para que la pueda usar cualquiera. Y normativa clara y precisa. ¿Por qué? Porque si no complejizas el proceso. Nosotros no pusimos las reglas de cuántas declaraciones tiene que llenar una persona. Te pongo algo tan sencillo como que hoy cualquier productor agrícola tiene que estar emitiendo factura electrónica si no estaba dentro de la prórroga, si no cumplía los requisitos para estar en la prórroga. Pero estar en la prórroga no le eximía de su declaración de IVA. Entonces le dicen, bueno, usted que está en una actividad agropecuaria única de actividad primaria, reúnase las ventas de julio, agosto y septiembre para hacer una única declaración de IVA. Bueno, ¿cuánta publicidad le dimos a eso? ¿Cómo hemos sacado ese formulario? ¿Cómo es que tengo que documentar eso para que Hacienda me lo acepte? Porque si no van a ir dentro de 3 años a cuestionarme la determinación que el contador preparó con base a lo que la persona le declaró. Es que y lo que le otro aportó, punto. porque nosotros trabajamos con eso. Muchos contadores dicen esa línea, dice, yo trabajo con lo que mi cliente me da, Por que es lo supuesto. que salgo realmente de factura Es que electrónica, no podemos coger otra cosa más, entonces no, pero es que aquí tengo la bolsita y te llegan todavía con la bolsita de gastos, ¿verdad? No, solo lo que está soportado electrónicamente. Pensemos en ese productor de agropecuario que está dentro de esa prórroga, él te lleva toda de papeles. Y vos tenés que partir de lo que él le explica. Y te genera más trabajo a veces atender a alguien que viene de una actividad más sencilla que alguien que viene de una actividad más elaborada o con un nivel más maduro organizacionalmente hablando, porque tenés que explicarle más, tenés que acompañarlo más para que lo haga bien hecho, tenés que atenderle dudas más frecuentemente. Y la responsabilidad legal no varía porque sea del agropecuario. Y la responsabilidad legal no varía porque sea una declaración de 3 millones o una declaración de 300.000 colones o de 100 millones. Y eso es algo que no se nos puede olvidar. La materia tributaria tiene responsabilidades administrativas, civiles y penales. Y si no lo vemos, y tributarias, si no lo vemos así, estamos dejando de ver la esfera de responsabilidades que como contadores públicos y privados asumimos cada día. Hay unas preguntas aquí en el Facebook Live, que es algo muy importante, digamos, nosotros cuando hacíamos la declaración de 101 y lo que eran los servicios profesionales, personales, contadores, ingenieros, abogados, médicos, nos acogíamos a un 25% de gastos. Pero solo para los profesionales, porque no puedes con los demás. Entonces, esos profesionales que hoy en día tienen que hacer IVA mes a mes, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahora cuando se llena la D101? Si se quieren acoger otra vez a ese 25%. Podrán hacerlo porque es un derecho que está en renta y lo tienen vigente. Pero entonces yo tributación me voy a generar una mera curiosidad. Volvemos al tema que hablamos del análisis de datos que va a hacer el fiscalizador, esa Hacienda que está viendo la masa de datos y dice, qué curioso, usted tiene facturas enviadas a su nombre y confirmadas, vamos a decir por mes, por 1 millón. ¿Cuánto debería tener de gastos? 12 millones. Y resulta que usted me presenta de gastos 6 millones. Entonces yo tributación me voy a preguntar, ¿y por qué usted tiene más gastos de lo que dice que debe tener? Y entonces yo contador tengo que tener la conciliación fiscal. Exacto. Donde yo tenga identificado que esos otros 6 millones no eran gastos deducibles. Que no eran deducibles porque era el alquiler de la casa, porque era la buceta del niño, pero que en el total suman el 50% y que es una relación aceptable para la determinación de renta y que no ha omitido en la presentación de los ingresos. Tengo que tener una justificación Así de mi conciliación. Realmente, yo en lo personal, yo en los IVAs que hice, casi que hice conciliación, agarrando el estado de resultados y así analizando qué va, qué no va y que me tiene que cerrar. Así es que ese es el y ponga tema. Notas por todo lado, ¿verdad? Para acordarse 3 años después, 3 años antes, sí, después. Eso. Y de eso que conversamos, esa necesidad de esa conciliación, tienes que hacerla. ¿Con qué empiezas ya no es solo en la renta, y muchos no hacían ni siquiera conciliación en la D101. O sea, ahí van, ¿verdad? Y se hacía. Ahora yo siento que ya esa conciliación fiscal viene mes a mes,
mes a mes en cada IVA que vamos a ir realizando, con todos los comentarios y expediente, que usted bien lo dijo ahora, hacer como un expediente del IVA para yo poderme defender por qué hice el IVA y por qué puse en cada casilla los montos que puse, con qué artículo me basé para poderlo llenar. Sí, yo a las personas que les asesoro, y sobre todo porque asesoro mucho colega, les digo, hagan la hoja de trabajo. Tienes que hacer la hoja de trabajo, donde digas de dónde tomaste las partidas y las diferencias con tu estado de resultado. No es que tiene que cuadrarte con eso, porque tiene sus diferencias, pero tienes que identificar, y con tu balance de situación. ¿Ah? Y eso abarca desde el ingreso hasta los créditos, porque tenés que tener los auxiliares de los créditos. Y a mí me inquieta mucho el tema de los auxiliares de los créditos, porque acordemos que es al contribuyente al que normativamente le toca aportar la carga de la prueba. Entonces, si alguien no te reportó bien los créditos y vos no los tenés bien documentados, entonces, por ejemplo, a esa conciliación que deberías de estar haciendo con Hacienda, por lo menos una vez al año usted debería conciliar con la cuenta tributaria en Hacienda. Y usted una vez al año al menos debería de pedir la certificación de los 12 meses de las retenciones que le han hecho las procesadoras, para que usted tenga un documento fiel, porque a usted, de respaldo de lo que estás conciliando y que te están reportando bien en Hacienda, y una certificación bien hecha, porque de eso vi una certificación y era omisa en requisitos que tiene tributación establecidos para que esa certificación sea válida. La certificación del retenedor tiene que decir, por ejemplo, con qué formulario pagó y enteró al fisco, con qué número de declaración ese impuesto que retuvo. Sí, es hacer un expediente realmente. Hay aunque algo no que tenemos papeles, tenemos que hacerlos. Sí, aunque sea en la nube. Aquí son electrónicos ahora. Sí, hay algo que usted ha mencionado de manera reiterada y es el marco legal. Aún en la factura electrónica en este momento sabemos que hay contribuyentes que prácticamente dejaron a un lado conceptos como aceptación de documentos, solo tomaron el tema de facturación electrónica para facturar, olvidándose de todo lo demás, y aún continúan con los documentos. Eso por un lado. En cuanto al marco legal de la factura electrónica, y hablando sobre la renta, he escuchado a algunos profesionales señalando que por este periodo es posible usar el plan papel y el plan electrónico de manera conjunta para absorber esos gastos y que el contribuyente no los pierda. Así es como yo he escuchado. Entonces, en este momento, para este cierre fiscal, que por cierto hay una pregunta ahí, si es en septiembre o es en diciembre, vale justo dentro del marco legal utilizar papel y electrónico, o sea, unir las dos cosas para presentar la renta. Eso en renta. De igual manera en cuanto al IVA, porque hay personas que siguen comprando con documentos de papel, no lo suben, y solo facturan, de manera que para ellos el IVA es lo que facturé menos lo que tengo en la mano. Ahí hay un tema importante. Si ese papel, por decirlo así, no está dentro de las excepciones o dentro de las prórrogas que autorizó Hacienda, no vale. Simple, no vale. Lo que valen son los comprobantes electrónicos si no están dentro de esas excepciones o prórrogas que dio tributación. Y me parece un riesgo muy grande el que uno le aconseje eso a un cliente. O sea, el contador es responsable, ojo lo que dice la normativa, la contabilidad no puede asentar en sus registros comprobantes que no han sido validados o confirmados. Entonces, ¿cómo usted dejó establecida esa responsabilidad con su cliente de quién valida y quién confirma? Porque yo contador, ojo que la contabilidad es un ciclo y hoy por hoy muchas personas participan de la contabilidad sin que sea el departamento contable, como puede ser una tesorería confirmando las facturas, que no es una función meramente contable, pero que, ojo, se refleja en mis registros y en mis registros tiene que estar para yo poder soportar. Entonces, los documentos que soportan las declaraciones de IVA son comprobantes electrónicos. Si tenemos la factura de compra, si usted va y le compra un régimen simplificado, tiene que usar factura de compra, a no ser que ese régimen simplificado esté dentro de se haya acogido a hacer facturación electrónica para esos casos, porque hay mucho régimen simplificado que para no verse fuera de mercado, porque hay empresas que están diciendo,
Si no hay factura electrónica, no le compren ahí, porque aquí no hay gente para venir a hacer facturas de compra, ¿verdad? Entonces, porque tienen 20, 30 ruteros a 3 facturas por día, de tener que tener una persona solo en esas. Entonces, los comprobantes electrónicos son el medio de soporte para las declaraciones, salvo que esos otros comprobantes estén autorizados por Hacienda o estén en una excepción que dio Hacienda o estén dentro de una de las prórrogas que dio Hacienda. Dicho de manera simple, entonces las personas que desde su origen o cuando iniciaron con el tema de facturación electrónica no subieron los gastos o las compras, no las aceptaron debidamente, casi que se puede decir que perdieron esos... Tienen un riesgo fiscal importante de aquellas transacciones. ¿Por qué? Porque usted tenía un plazo para hacerlo, recordemos el plazo. El año pasado eran 8 días hábiles a partir del recibo del documento electrónico. Ahora es a partir de la fecha de recibo, el resto de días de ese mes hasta los primeros 8 días hábiles del mes siguiente. Entonces usted recibe una factura el 1 de agosto, tiene hasta los primeros 8 días hábiles de septiembre. Usted la recibe el 31 de agosto, tiene hasta los primeros 8 días hábiles del mes de septiembre, que es cuando es el límite del plazo para confirmar. Y tiene que confirmar si tiene más de una actividad diciendo para qué va a usar ese monto del IVA. Si para crédito, si para gastos, si para prorrata, ¿en qué lo va a usar? Entonces, existe la contingencia tanto para renta como para IVA. Claro, y eso es muy importante, porque yo he insistido y tal vez a veces peco de ser muy formalista, pero creo que es mejor a veces hacer eso y poner la línea clara. Lo decía, hablé acá junio, hiciéramos un corte y le dijéramos a los clientes, tenés esto bien, esto mal, corregí, ¿verdad? Mejorar. Y ahora sí, arranquemos la otra parte y le llevamos viendo la proyección de cómo va a ir cerrando. Porque los contribuyentes, especialmente dependiendo del giro del negocio, van a tener un impacto importante en su flujo de efectivo, sí, claro, y de sus responsabilidades. Entonces hay que irlos prospectando, ¿verdad? Hay que irles tratando de hacerles ver cuál es su expectativa de monto de impuestos a pagar en los próximos meses. Entonces, sí, efectivamente, los clientes tienen un riesgo fiscal, usted tiene que educar al cliente, nos toca entrenar al cliente para explicarle esas condiciones y que a veces las personas no quieren aceptarlas. Aquí hay un tema, la factura electrónica, y me voy a volver a ella, impactó la cultura tributaria de este país, porque es el mecanismo por el que apuesta tributación. Incluso el jueves o el viernes, expositores de ellos en unas jornadas de capacitación lo decían, de ahí sale la información que van a estar haciendo las revisiones. Y entonces tributación se puede preguntar cosas como por las siguientes: mira, qué curioso, don Eterly reporta que compró en el régimen simplificado de Juancito, vamos a decir que compró cuadernos y que compró lapiceros, pero yo tributación no tengo que el régimen simplificado Juancito haya comprado lapiceros y cuadernos. Entonces, ¿cómo le vendió a Eterly eso? Exacto. Porque empezamos, para eso la factura de compra. Entonces, las facturas de compra son también para ya monitorear ese régimen simplificado, y tenemos mucho riesgo en el régimen simplificado, donde hay personas que no necesariamente están en el régimen que les corresponde. Y los contadores asumimos una corresponsabilidad por la asesoría. Acordemos que dice el Código Penal cuando yo asesoro mal a un cliente, cuando yo induzco error a un tercero. Y entonces ahí hay un tema de riesgos también que tenemos que tener identificados con nuestros clientes, y no solamente entonces el tema de la facturación es, tengo al cliente en el régimen tributario correcto para él. Correcto, exactamente. Yo creo que esto ha venido a limpiar la llegada de la TV, factura electrónica, ha venido a limpiar esos contribuyentes que estaban mal registrados, las carreras que nos pegamos cuando llegó la TV, que el representante legal no correspondía a las empresas, entonces no podíamos enviar las declaraciones, las filas que se hicieron en la administración tributaria. O sea, toda esta parte electrónica yo siempre lo he hecho, veámoslo como un aliado de orden, claro, un aliado para declarar lo que se tenga que declarar, financiero lo que es financiero, y nos ordenamos. Se ordena el cliente, se ordena el contador. Lo que pasa es que eso va a tener un impacto directo en los procesos económicos y financieros. Sí, claro. Y el jueves, el viernes, escuchaba a alguien decir algo que me sonó muy triste y creo que un poco desproporcionado, porque llegó y dijo, bueno, vino el IVA, aquí hicimos mucho alboroto, al final sacamos las declaraciones y al final nadie se murió. Y no pasó nada y seguimos haciendo negocio. No, señor, disculpe, sí pasó.
porque el IVA, que no se puede repercutir como un crédito, que al final paga el consumidor, Que va que al ahora costo. tiene un espectro de un 90-95% de sus transacciones, sin hablar de montos, sino de número de transacciones cubiertas con IVA, que antes no tenía eso. Si él no lo puede pagar, se va a ir al costo, y el empresario no va a querer conservar menos margen de ganancia, va a querer, conservar el que tenía, o al menos algo parecido. Exactamente. Y entonces va a subir va a los mover el precio. precios. Y entonces el consumidor que paga menos, ¿verdad? Tiene menos dinero disponible, va a tener probablemente que revisar sus hábitos de compra. Y si es además un servidor público que ya no tiene el mismo monto disponible para sus compras, entonces aquí sí pasó muchas cosas. Ese es un proceso de transición que estamos empezando. Y lo estamos viendo. El Día de la Madre no fue el mismo. A nivel comercial, uno veía los vacíos en los diferentes centros comerciales. O sea, ahorita estamos en una recesión a nivel económico que todavía los empresarios no saben lo que viene. Es que tenemos que generar confianza. El gobierno tiene que enviar señales claras de confianza. Los empresarios, los asesores financieros tenemos que ayudar a generar confianza. Porque puede que haya todavía dinero que se pueda poner en circulación en el consumo. El consumo mueve el flujo para los impuestos, que se devuelvan a Hacienda, para que haya empleo, para que incluso haya también, si no hay consumo, haya ahorro. Pero la persona está asustada. O sea, yo oigo personas diciendo, no pongo mi dinero en el banco porque me van a cobrar más. Exacto. Y tiene razón, le van a cobrar más del impuesto a los intereses dependiendo del tipo de instrumento que usted use. Y entonces necesitamos educar a la población en cuáles son sus mejores alternativas de acuerdo a sus condiciones financieras para y que sociales. no sea afectada tanto económicamente. Exactamente. Y tenemos que generar confianza porque este país, como cualquier otro país, necesita confianza para hacer los negocios. Y el negocio de un contador es generar confianza, porque es con información financiera que tomamos decisiones. Exactamente. Llámese otorgar un préstamo, llámese financiar un proyecto, llámese comprar o vender. De o confianza detenerse vivimos. Y saber el momento cuando Así generar es. un proyecto. También la prudencia, que es también importante. Entonces, tenemos que generar confianza, pero el gobierno tiene también que enviar señales claras de confianza. ¿Vendrán cambios para la declaración de 101? Tienen que venir cambios a la declaración de 101. Yo estoy esperando, por ejemplo, el criterio sobre qué es afectación a la habitualidad, para ver cuáles rentas tengo que ir a integrar de capital en la declaración de utilidades. Estoy ansiosa por verlo, porque yo puedo leer jurisprudencia de otros lados, puedo leer cómo las aplican en otros países, pero no necesariamente vamos a copiar eso. Eso me puede dar un norte para tratar de ir viendo. Ahorita el proceso en Hacienda es unificación de criterios. Y necesitamos esa declaración de renta, ojalá que ahí logremos que esté disponible y los colegios profesionales y las cámaras presionen para que esa declaración de renta esté disponible en septiembre. Esa declaración no nos puede llegar en octubre, esa declaración no nos puede llegar el 28 de septiembre porque yo necesito prospectar las declaraciones. ¿Cuándo empieza uno a hacer un cierre? 3 meses antes. Sí. Si usted es un contador que planifica su cierre, usted no cierra en el mes en que corta. Usted empieza a preparar el cierre 3 meses antes, pero tienes que proyectarlo. Tienes que planificar. ¿Qué le pasó a mucha gente ahora con el IVA? Especialmente a los de servicios. Hubo gente facturando el 31 cuando el servicio tal vez terminaba el 1 y generó un IVA a pagar en 15 días. Sí. Y sin tener la plata porque el cliente te paga 45 días. Sí, estamos en un proceso de que Hacienda tiene que aprender a sacar las cosas con una planificación prudente para que la contabilidad salga apenas para llenar esos formularios. Y sobre todo porque financieramente haya dinero para pagar. Sí. Riquísimas exposiciones, Dunia. Lamentablemente tenemos que irnos, pero como dice Eddie, estamos como en un preinfarto. Qué buena frase. Sí, espero que estemos mejor. De manera que hay que buscarle soluciones para no caer muertos. Sí, vienen cambios en todo. Y por eso tal vez las sugerencias, ¿verdad? Concilie con su declaración de 104 con la de cada mes, prospecte para la de 101, concilie con sus estados financieros, concilie con quien le retiene tarjetas, concilie con su cuenta tributaria, cuente las conciliaciones. Sí. Yo a mis colegas les digo, cuando usted le cotiza al cliente, tiene que cotizarle cada cosa que usted hace, porque él no lo ve, él no lo sabe. También algo que sacamos es que el contador tiene que ser un maestro con sus clientes. Ah, sí. Tenés que entrenar al cliente, sobre todo cuando haces contabilidad outsourcing, tenés que entrenarlo. Ser paciente, porque hay clientes que son como niños. Sí. Entonces. Y están nerviosos. Sí. Nos quedamos con mucha sabiduría de
Dunia. Entonces, nos despedimos. Experiencia Contable, siempre compartiendo conocimiento, experiencia y amistad. Recuerde, todos los lunes a partir de las 8 de la noche. Ivette. Bueno, muchas gracias, doña Dunia. Esperemos que el cuatri termina como mediados de diciembre, entonces volverla a tener aquí en el programa y analizar la D101, que ya deberíamos tenerla para esa fecha, a ver si realmente nos la sacaron a tiempo. Es Dios mediante que así sea, y muchísimas gracias por darme este espacio para poder compartir con todos. Gracias, Dunia. Hemos presentado el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, aquí en Radio Costa Rica 930 amplitud modulada. Experiencia Contable.